Esto fue un relato de un crimen que parecía un crimen político. Era la primera vez en mucho tiempo, desde los tiempos de la desaparición de Jorge Julio López, que no había una víctima de la represión que ya en los años de democracia era asesinada. Susana Montoya era esposa de un desaparecido y madre de un militante de la agrupación Hijos, funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, Fernando Alvareda. Fernando Alvareda, en una entrevista conmigo en GPS hace 2 domingos, dijo que él estaba inquieto y suponía que había sido un crimen político contra su madre. ¿Por qué? Porque habían dejado a esa mujer que la matan, asfixiándola y de un ladrillazo, en su casa, sin haber violentado la puerta, habían dejado un mensaje que decía: ahora vamos por tu hijo. Y al hijo, a su vez, que había intervenido en juicios contra la policía de Córdoba, le habían dejado amenazas también. En estos años, en este año de la era Milei, en el contexto de las visitas a los represores, el panorama era muy inquietante. Sin embargo, apenas unos días después, la causa dio un giro espectacular y el detenido y acusado del homicidio de su madre, resultó el propio Fernando Alvareda. Tengo en una pantalla a Claudio Juárez Centeno, es abogado de Fernando Alvareda. Doctor, buenos días, ¿cómo le va? Hola Rolando, buen día. ¿Cómo le va a usted? ¿Qué dice? Bien, ¿cómo se puede defender su defendido, valga el juego de palabras, frente a una acusación tan grave? Y con la verdad, yo he estado entrevistado con él, me entrevisté el viernes pasado ahí en el penal de Bower y él me manifestó que se va a defender, que no es así, que no es verdad lo que lo está acusando. También me entrevisté con la familia, lo mismo me manifestó el respaldo. Así que nosotros, hasta que no veamos esas pruebas que aduce la Fiscalía que tiene, que paradójicamente e increíblemente, día a día se van filtrando a través de la prensa ciertas pruebas, siendo que a nosotros no nos han exhibido ni como querellante en su oportunidad, ni Bueno, pero obviamente como para defenderse tienen que tener Fernando. acceso a las pruebas. Una de esas pruebas dice que los carteles de amenazas contra Alvareda y contra la madre fueron escritos por la misma persona y se supone incluso que es el propio Alvareda. Bueno, fíjate vos que ese argumento, qué paradójico que es, ¿no? La denuncia que se hizo en diciembre, ¿dónde radicó? En la misma fiscalía esta. Sin embargo, desde diciembre hasta ahora, la fiscalía nunca investigó o nunca concluyó nada. Es decir que, si yo me pongo lógicamente a analizar lo que aduce la fiscalía, significa que la fiscalía no investigó la primera amenaza, no investigó que fuera Fernando el propio denunciante, no archivó la causa, no lo imputó por falsa denuncia, no lo detuvo, cosa que si hubiera hecho actuando responsablemente, institucionalmente correctamente... Está bien, pero debe haber, supongo, algún grado de pericia de ADN, de cosas. Digo, no creo que vayan a meter preso a una persona acusándolo de algo tan grave como el crimen de su madre, solamente en una coincidencia de letras. Yo creo que el escozor de los casos tipo Logan hace que la justicia actúe de manera apresurada. Así que yo no creo ni descreo de las pruebas. Yo lo que digo es que nosotros no vimos las pruebas, son todas filtraciones que les han dado a la prensa, cosa absolutamente incorrecta, porque si habría secreto de sumario no tienen por qué filtrar a la prensa. Entonces, o es el área de homicidios que a propósito lo filtra, o es la propia fiscalía. De una u otra manera es un accionar absolutamente incorrecto de la fiscalía. Por otro lado, Cachito, porque con un criterio excesivamente punitivista, no debería estar detenido. En todo caso, debería estar imputado Fernando, pero no detenido. Si han secuestrado todos los elementos, han allanado su casa, han secuestrado el auto, los celulares de él, de la esposa, de los hijos. Entonces no habría elementos como para tenerlo detenido. Pero yo creo que están tratando de minar en su ánimo, en su psicología, Fernando, habida cuenta que, como te vuelvo a repetir, todo es sugestivo. Filtraciones de las pruebas. Nunca hubo un cuerpo de escritura de Fernando donde diga, che, sí, mira, la primera amenaza tuvo relación con esto. Vamos a escuchar la entrevista que yo le hice a Alvareda en su momento, y esta era la versión que él daba de lo que pasó con su madre. Como pude, llamé al 911 para
para que por favor mandaran a la policía, porque yo no quería romper una puerta, no quería entorpecer la investigación. Llegó a la policía, uno de los policías bajó, constató que ella estaba sin vida, y bueno, a partir de ahí empezamos a vivir un calvario. Entonces me habilitaron para entrar y después llegó otra notificación de la Fiscalía que me permitía entrar para ya poder habitar la casa, digamos. En definitiva era mi hermano el que tenía la posibilidad de habitar la casa y después me encontré con esa leyenda también. O sea que vos la confirmás, la leyenda está. Porque la leyenda está. Porque a ver, yo está. sé que vos estás acostumbrado y has tenido muchas amenazas y de hecho estamos mostrando en pantalla una de las últimas que te hicieron, pero un crimen donde no roban nada y dejan una amenaza clara dirigida contra vos, se convierte en un crimen político digamos, estamos hablando del primer crimen de alguien vinculado a los derechos humanos en la Argentina en mucho tiempo. Sí, yo no tengo ninguna duda. Pero es grave, estamos hablando de un cambio de época, Fernando. Estamos hablando lamentablemente de un cambio de época que lo venimos viendo hace mucho tiempo. De este modo se defendía Fernando Alvareda, pero ahora está preso. Doctor Juárez Centeno, lo que dicen es que el móvil fue el dinero de una indemnización que había cobrado o que iba a cobrar su madre, la viuda de su padre desaparecido. Bueno, también eso es incorrecto porque cada uno tenía su indemnización particular. Es decir, la madre cobraba como esposa del deceso de Ricardo Fermín Alvareda y cada uno de los hijos cobraba en forma particular su propio subsidio como hijos. Sí. ¿Y él tiene una coartada? ¿Él puede demostrar que estaba en otro lado? Bueno, casualmente es nuestra tarea. Nosotros hemos empezado a hacer un desarrollo de todos los acontecimientos, dónde estuvo él, a dónde fue, a dónde permaneció en las horas previas al jueves hasta el día viernes. Todo ese raconto, acontecimiento por acontecimiento, lugar por lugar donde él estuvo, con la refrenda de testigos y cámaras, vamos a nosotros a incorporar el proceso o vamos a hacer hincapié para que se incorpore el proceso para deslindar y demostrar la genialidad de Fernando al hecho. Le agradecemos mucho el contacto. Muy amable, gracias. El Banco Provincia lanzó préstamos de hasta 20 millones de pesos. ¿Para quiénes? Bueno, principalmente para público en general, para jubilados de ANSES, empleados públicos y privados. Es muy sencillo